Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en Charlas de Investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace ya casi 2 años con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con los bienes culturales, con todo el patrimonio que producen las diferentes personas en este país, los diferentes pueblos, y cómo este quehacer se ha visto afectado por la creciente recorte presupuestal con los diferentes gobiernos, especialmente en el último. Detrás del escudito morado del sindicato está Daniel Rescancino, nuestro actual secretario de organización. Yo soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del propio sindicato, y en esta ocasión nos acompaña la compañera Rosa María Flores Ramírez. Ella es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, investigadora del Centro INA Colima desde 2010. Ha impartido diversos cursos en el área de antropología y tiene diversas publicaciones, tales como La costa norte de Michoacán en la época prehispánica, publicado en British Archaeological Reports. Otra publicación es Guerrero, una mirada antropológica e histórica en regiones de México, en la editorial del INA. Otra publicación es La tumba de Tiro de las parcelas 12, 19 y 25 y sus moradores, reflexiones funerarias sobre los recientes hallazgos arqueológicos en Colima, en Shaft Tombs and Figures in West Mexican Society, a Resettlements, publicado por Gilchrist Museum. Además, ha presentado diversas ponencias en foros como Juan Comas, Society for American Archaeology y Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales. Rosy nos hablará sobre el trabajo de antropología física en el Centro INA Colima. Bienvenida, Rosy, platícanos. Muchas gracias, muy buenos días, tardes, dependiendo de donde se encuentren. En esta ocasión, pues la intención es darles a conocer cómo ha sido el trabajo en el instituto desde que yo ingreso. Cuando yo ingreso, los arqueólogos tenían un montón de materiales sociológicos regados por todos lados, y entonces ellos crearon y decidieron que necesitaban un arqueólogo, un antropólogo físico. Entonces hacen la solicitud y sale la plaza concurso para un antropólogo físico. Yo llego en 2010 y encuentro las colecciones en estas condiciones, ¿no? Teníamos desde charolas con cráneos ahí aislados, huesos en bodegas, en bolsas, amontonados entre muestras de sedimento, de cerámica y demás. Y entonces una de mis primeras labores dentro de esta área fue pues organizar qué tenían los arqueólogos en este centro, ¿no? Esta era la bodega en ese entonces, habían un total de 75 colecciones. De estas 43 estaban ubicadas en lo que en ese entonces era el Centro INA Colima, 30 en las oficinas que estaban en otro área, unas estaban ubicadas en Allende 116, las otras en ese entonces era Vicente Guerrero, la oficina donde se encontraba el área administrativa y la parte de arquitectura, y 2 en el sitio arqueológico del Chanal. Entonces, más o menos se organizó, supimos qué tenían, cómo lo tenían. Esta era la bodega en ese entonces. Obviamente, pues, los salvamentos y los rescates en Colima son constantes. Cada año van recuperando más material los arqueólogos y necesitamos, un espacio específico para él, que se quedó en esta área, ¿no? Después de que se hizo el análisis y toda la organización de las colecciones, así fue como quedaron al final, ya para prácticamente hace 2 años, es como teníamos nosotros la bodega de colecciones sociológicas, ya teníamos una separación de cuántas colecciones había y cómo era. ¿Y en qué condiciones estábamos? Bueno, en el 2010, cuando yo ingreso sin presupuesto. Hacemos todo este trabajo de evaluación de las colecciones sin ni siquiera, nada más que el apoyo de la parte administrativa, que sí, debo decirlo, pues siempre han apoyado el proyecto, a la investigación y a su servidora
todos los directivos que han estado en el Centro INA Colima, pues han apoyado en lo que pueden, ¿no? Bueno, tal vez a lo mejor quisiéramos más, pero bueno, han apoyado. Entonces, en ese momento nos dieron cajas, nos dieron plumas, nos dieron lápices, hojas y demás, y con eso logramos hacer algo. Y a partir de 2012 contamos ya con un presupuesto que nos permitió contar con una persona que pues, nos ayudara en la limpieza y en todo el material que iba llegando para analizar, porque como les comento, en Colima pues constantemente hay recuperación de materiales. Pero estas son las condiciones en las que estamos trabajando, ¿no? Un lugar donde hay muchas cajas por todos lados, no hay un espacio digno, por así decirlo, no hay muy buena luz, y demás. Teníamos que salir prácticamente al pasillo para poder analizar y llevar a cabo esta parte de la labor. Todo ese presupuesto se ha ido demeritando, ha ido bajando. Hubo un año que realmente nos dejaron sin presupuesto, pero bueno, el trabajo continuó, no hemos parado. Aquí están algunas de las personas que han trabajado. También hemos contado afortunadamente con servicios sociales y con algunas otras personas que de manera gratuita llegan y dicen, a ver, yo quiero aprender, y nos apoyan desde excavación hasta análisis de materiales. Porque bueno, una de las labores que se planteó para el área de antropología física al ingresar al Centro INA Colima es que era necesario que el antropólogo estuviera desde campo recuperando este material. Hay información que se pierde en el transcurso por el estado de conservación del material. A veces levantas el cráneo que se veía muy completo y pues se hace polvo. Entonces, nada, es como desde campo empezar a recuperar esta información que se pueda, ¿no? Entonces, debo también comentarles que no soy la única que ha trabajado a Colima. Hay varios investigadores de otras áreas que han trabajado, el maestro Juan Berreyesa, la maestra Silvia Murillo, Bernardet, que es arqueóloga, pero también analizó materiales óseos, Juan Carlos Jacome, que hizo un trabajo muy importante ahí, analizando isótopos estables, Bertalicia Flores, Joel Olvera, Sandra, Juan Carlos García, que está preparando su tesis de maestría, y obviamente pues su servidora, ¿no? ¿Cuál es la importancia no solamente de recuperar el material y de analizarlo? Afortunadamente, como les decía, hemos tenido la fortuna de participar desde excavaciones, y muchos de estos casos han sido desde los rescates arqueológicos, ¿no? En la conciencia de la población ha creado una conciencia muy importante para la protección del patrimonio, y muchos hechos han sido denuncias que se hacen y gracias a las cuales se hacen una recuperación de materiales, ¿no? En este caso es un rescate se hizo en Iglesia Adventista, se estaban recuperando, se estaban reformando y construyendo, ampliando la capilla de la Iglesia Adventista, y resulta que en una de esas pues le dan al pico y se va hasta el fondo, hacen el reporte al Centro INA porque se dieron cuenta que habían cráneos, y ya fuimos el arqueólogo Rafael Platas y su servidora, y resulta que teníamos una tumba de tiro. Para este caso, por ejemplo, me gustaría comentarlo, digo, porque no solamente no hubo presupuesto, se hizo el salvamento con lo que se pudo del material de lo que teníamos, por ejemplo, de mi proyecto, del proyecto del arqueólogo. El director en ese entonces, Roberto Huerta San Miguel, cooperó para pagarnos el salario de un peón, y nos apoyó para en esa semana, porque no teníamos mucho tiempo, en esa semana poder recuperar toda la información de esa tumba. Esta tumba ya se han realizado diversas publicaciones, tenemos ya un análisis completo, ya entregado incluso al Consejo de Arqueología, y ahí es donde yo veo la parte triste, ¿no?, de la situación. A veces uno tiene que entrar, porque si no se pierde la información y se pierde el material y que se supone que nosotros estamos para proteger, pero a veces estas trabas tan importantes que nos ponen a cuestiones administrativas que hacen que de repente uno diga, híjole, ¿y ahora? ¿No? Bueno, este salvamento se hizo en 2017. En ese entonces, pues no había los nuevos lineamientos de arqueología. Nosotros entregamos el informe un poquito después, porque en lo que se analizaba toda la colección, todos los datos y demás, entregamos el informe, si no mal recuerdo, 2019, y
En ese inter salió un oficio del consejo que decía que pues, teníamos que dar aviso, no sé qué tantas cosas, ¿no? Y pues bueno, pero sí se dio aviso, sí se hizo toda la petición, pero el informe no nos lo ha aprobado porque no habíamos acatado un oficio que había salido después de que habíamos hecho el salvamento, ¿no? Cosas raras, pero bueno. Entonces, es ahí donde dices, híjole, la cuestión administrativa, en lugar de ayudarte, te detiene un poquito, pero bueno, estamos entregando resultados, ahí está parte de lo que fue del análisis. Se recuperaron 2 vasijas, 2 figurillas importantes y varios individuos, ¿no? Otro rescate, por ejemplo, nos llegaron y nos dijeron, a ver, muchachos, ahí les va un cráneo que encontramos, estamos haciendo una casa, nos salió este cráneo, ¿qué hacemos? ¿No? A los arquitectos, si era, o van por él ahorita, o mañana se hace el pavimento y no podemos esperar a que el consejo dé la aprobación y demás. Entonces se habló al consejo y se les solicitó pues la celeridad y el compromiso, y bueno, en este caso sí aceptaron, está bien, mándenos los datos, no hay problema, vayan avanzando, porque efectivamente un rescate así o sea, ve por él, no hay de otra, no hay posibilidad de esperar a que mandemos el proyecto, lo evalúen, entonces toda esta parte que hace el consejo, ¿no? Se fue por el entierro y resultó que teníamos un momento de un entierro prehispánico, seguramente chanal, y una vasija colonial, ¿no? Dentro de un mismo contexto, al final interactuaron 2 temporadas. También de ya se tiene el análisis y ya se entregó el reporte respectivo y todo. Entonces, esa es otra de las partes donde la población, pues, dice, a ver, aquí está, recupérenlo y hagan, ¿no? Es el último que hicimos, fue el año pasado, es un rescate en la Catedral de Colima. Resulta que se les estaba inundando los baños y entonces, como es un monumento histórico, el arquitecto les comenta que pues por ahí seguramente hay una alcantarilla o una fosa, que quisieran una perforación al lado, que seguramente ahí iban a encontrar el tubo y iban a poder solucionar su problema. El detalle es que no se esperaban que justamente en ese lugar donde les dijeron que hicieran el pozo, que sería prácticamente aquí donde está el arqueólogo, pues iban a empezar a salir una serie de restos óseos, que son los que tenemos acá, para la cual igual se dio aviso al consejo, se le explicó la situación, se mandó todo lo que se tenía que hacer y se hizo el rescate. En este caso fueron 3 semanas de trabajo y se recuperaron 3 entierros que están esperando ahorita el análisis, justamente porque, bueno, se recuperaron el año pasado, ¿no? Pero es igual una denuncia que llega, como igual nos pasó en el convento de San Francisco, una denuncia ciudadana de unos, aquí muy conocidos fotógrafos. Rafael nos dio el aviso de que había un cráneo y se recuperó una mujer, ¿no? Entonces, esa es parte del trabajo que se lleva a cabo dentro de la parte de antropología física también, dentro del Centro INAH Colima. No solamente es, vamos a ver qué colecciones tenemos y qué analizamos y qué les vamos a poner, sino responder a la población que están teniendo cierto hallazgo, pues vamos a ver qué hay y después con este análisis, con esa información que se logra recuperar, pues darlo a conocer a la población para que sepan y conozcan un poquito de su historia, ¿no? ¿Qué colecciones hemos analizado? Bueno, en este caso yo personalmente, son 26 colecciones, son todas estas que están aquí. Algunas de ellas sí son proyectos de salvamento arqueológico, no son rescates. Se tuvo la oportunidad de que el arqueólogo mandara el proyecto, se evaluara por el consejo, fuera evaluado, fuera aceptado, se hiciera todo el proceso. Por ejemplo, el de parcela 121925, que es del que tenemos la publicación. Iglesia Adventista, por ejemplo, se participó desde un inicio, pero tenemos ya incluso algunos materiales que fueron expuestos dentro de un museo, dando a conocer las características de estas poblaciones, ¿no? Y demás. Algunos, pues, no tenemos la oportunidad, no tuvimos la oportunidad porque ya habían sido excavados anteriores, pero
ya tenemos la parte biológica, que es lo que la parte que analiza el antropólogo físico. ¿Quiénes eran estos individuos? ¿Cómo eran? ¿Qué estatura? ¿Qué enfermedades tenían? ¿Cómo estaban? Esa es la parte que el antropólogo físico hace. Entonces, a partir de 2010, puse 2009 porque, bueno, yo llego primero a Colima de contrato a hacer un análisis en 2009 y ese está incluido dentro de estas colecciones. Todos estos puntitos rojitos que ven aquí son las colecciones que se han analizado, bueno, que yo personalmente, su servidora, ha analizado. Y si se dan cuenta, bueno, pues hay un mapeo aleatorio, pero que nos da muy bien cuenta de cómo fue la población o cómo sería la población dentro de Colima. Este sería Colima y Villa de Álvarez, toda la parte central. Hacia acá ya vamos saliendo a la costa, y a Tecomán, y bueno, Manzanillo más para el fondo, ¿no? Entonces tenemos un muestreo aleatorio, pero muy bien definido de cómo fue y cómo se presenta en cada parte. En este caso es un acercamiento más hacia esto. Algunos de estos salvamentos cuentan con 2 o 3 colecciones, estamos hablando de 100 individuos o 50 individuos, depende, varían de la cantidad de entierros en los que fueron recuperados. Todos esos datos ya están en una base de datos, donde le podemos saber de cada individuo qué sexo, qué edad, el entierro del cual venía, la fase, todas las características biológicas que tienen, sarro, caries, abscesos, esas características biológicas que estamos encontrando. Y una parte muy importante que también estamos determinando aquí es a qué fase cronológica corresponden, ¿no? Estamos desde la fase Capacha, que son 1500 a.C., que es la más antigua, hasta la fase Chanal, que es prácticamente el contacto, y todas estas fases que se han establecido para Colima, que es Capacha, Armería, Capacha, Colima, Comala, Armería y Chanal. ¿Sí? Tenemos todas las fases y tenemos toda esta fase de datos. El estado de las colecciones que las encontramos, bueno, pues podemos encontrar desde colecciones muy completas como esta, hasta colecciones que prácticamente uno les hace aire y se van, ¿no? Es prácticamente hueso de este polvo, pero cada una de estas colecciones tiene sus características y tiene sus datos importantes que se han podido y se han logrado recuperar y que nos dan pie a poder conocer cómo es la población. Dentro de algunas, por ejemplo, máscaras de roedor, el picoletazo que de repente sucede en los accidentes arqueológicos, a las exposiciones a las intemperies, algunas afecciones por gusano, ¿no? Las marcas de raíces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado en Colima con todas estas colecciones que tengo analizadas hasta el momento? Bueno, pues la mayoría de estas colecciones corresponden al sexo femenino, las siguen los masculinos y una parte de subadultos. ¿Qué edad es la que predomina? La edad reproductiva en este caso, 31 a 35 años, es la edad la mayoría de los individuos se encuentran. Sin embargo, sí tenemos individuos, por ejemplo, en este caso de 61 a 65 años ya adultos, y bueno, es una parte importante porque no en todas las colecciones tenemos esos rangos de edad. Perdón, a fases, la gran mayoría no tiene datos, hay que volverse a acercar a los informes para recuperar esa parte, que es una de las partes que se están haciendo en estos momentos. Algunas de estas colecciones corresponden a saqueos, a pozos de saqueo, entonces no podemos saber más que la parte biológica, no sabemos ni la posición en que estaba el individuo, sistemas funerarios, pues, ni idea, ¿no? Y la fase, pues tampoco, ¿no? Pero en algunos casos no es determinable porque un mismo individuo pudo haber tenido o tuvo diferentes elementos arqueológicos de diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, Colima y Comala. Y entonces ahí es un poco difícil de saber a qué fase correspondería este individuo. La mayoría de los que se han recuperado, pues corresponden a la fase Comala. ¿Qué hemos encontrado? Sarro, caries, hay menos presencia, pero sí tenemos caries en estos individuos. Tenemos líneas de hipoplasia del esmalte,
no son muchas, pero sí se han encontrado, sobre todo para los individuos de fases más tardías, como sería el chanal, prácticamente al contacto, los desgastes también y las reabsorciones. Todos los problemas nutricionales que hemos encontrado corresponden prácticamente a correcciones de las últimas fases. Eso nos llevó a plantearnos para una siguiente fase poder hacer toda esta evaluación por fases y ver cómo es que ha ido cambiando la biología del individuo, cómo se ha visto afectada por su medio ambiente para que tengan estas alteraciones a través de las fases cronológicas, ¿no? Limados dentales es muy pocos los que tenemos, pero la mayoría corresponden al sexo masculino. Y este es el tipo de limado dental que tenemos. Prácticamente son 900 cajas, 47 individuos, y de esos 47 son como 5 individuos los que tienen limado dental. Entonces no era una opción importante ni común dentro de la población. Cosa diferente, por ejemplo, en la deformación craneana sí es común, no es tan difícil encontrarla, pero bueno, se encuentra. En este caso tenemos una plasia de perestosis porótica, igual la mayoría de las cosas que están afectadas son las mujeres, la criba orbitaria, todos estos asociados con problemas de anemia. La periostitis también es común para las colecciones de Colima. Las osteomielitis, ¿no? Y algunas fracturas muy importantes que, por ejemplo, en esta tienen, o sea, se ve que hay una función y un conocimiento para que hubiera una regeneración, o sea, es decir, estos individuos se dieron en la tarea y sabían el conocimiento perfecto para poder cuidar a sus enfermos y ayudarlos a recuperarse. No necesariamente esta fractura fue la causa de muerte de estos individuos, ¿no? Y por ejemplo, incluso aquí, ya viéndolo más al microscopio, se ve incluso un ligero raspado donde estamos viendo que está habiendo una actividad de limpieza de la herida, ¿no? De sanación. En este caso, por ejemplo, les decía la deformación craneana, la mayoría son tabular erecta, aunque también tenemos tabular ubicua. Y bueno, estas son lo que tenemos hasta el momento, hablando de los materiales, de los presupuestos, de todo esto. Yo debo decirles que de repente, como les decía en un principio, hemos tenido la fortuna de contar con apoyo del director de la parte administrativa. Sí nos hace falta, efectivamente, porque de repente ya no tenemos anaqueles, pero más que a lo mejor de la parte de cuánto nos van a dar, es la parte administrativa. De repente nos dicen, ¿sabes qué? Sí, pero no puedes comprar anaqueles porque la partida tal no está autorizada, ¿no? O por ejemplo, la nueva que me acaban de informar, no puedes comprarle a la papelería de la esquina porque tienen que ser en Office Depot o demás, porque de repente yo dije, bueno, pues a lo mejor han de pensar que me lo voy a hacer chanchullo y ¿no? Digo, a lo mejor no está en su mente eso, pero yo pensándolo mal. Pero es esa parte a veces que nos detiene también la investigación, la parte burocrática, la parte administrativa de ve por el papelito verde para que te den el rosa y luego el amarillo y entonces ya te puedan dar tu pluma que necesitas, ¿no? Afortunadamente yo también lo que les puedo comentar, las condiciones en las que nosotros trabajamos, pues la verdad no eran nada agradables, falta de luz, muchas cajas, prácticamente, o sea, un mundo de moscos, porque había muchos moscos por todos lados, no teníamos internet y demás, ¿no? Hubo un momento en que incluso hasta sin agua estuvimos una semana, sin luz. Esa es una de las ventajas, podría decirlo, a lo mejor no es así, pero una de las ventajas que nos dijeran, ¿saben que ya no va a haber para rentas? Y búsquenle, es que justamente gracias a las negociaciones del director y de esta parte del centro INA, se logró negociar una área para la investigación de la antropología y nos dieron este hermoso edificio en una zona que era la ex zona militar en Colima, y entonces por primera vez yo me siento bien porque ya tenemos un lugar más decente. Esta es lo que ahora es la osteoteca, ¿no? Aquí tenemos
pues ya la entrada, las colecciones están en mejores condiciones. Las colecciones anteriormente estaban en un área donde había mucha humedad, la pared se estaba cayendo a pedazos, los techos estaban cayendo a pedazos, demás. Entonces, trabajar, digo, tenemos poco aquí, tenemos 2-3 meses, pero trabajar de allá a aquí, bueno, ya tenemos un lugar decente, tenemos donde poder secar nuestros materiales, donde poder trabajar un material y mesas de trabajo con mejor luz, con mejor ventilación. En el otro caso, la ambulancia pasaba cada 10 minutos y entonces de repente estabas haciendo un artículo y pues, imagínense estar trabajando, ¿no? Con una ambulancia cada 10 segundos, pues ni siquiera puedes pensar lo que estás pensando, ¿no? Estás queriendo empezar a interpretar tus datos y de repente, pues ya, te tronó la idea, ¿no? Y eso sin contar que no teníamos internet para, no sé, buscar algo rápido por internet o llamar y decir, a ver, pasa esto, ¿no? En este caso estamos en proceso, esperemos que pronto nos pongan el internet para saltar de alegría, pero ¿qué nos falta? Nos falta mucho, nos faltan muchos anaqueles, por ejemplo, nos faltan muchas cosas, y bueno, el presupuesto efectivamente no es el ideal, como debería de ser, pero estamos en mejores condiciones, creo yo. Tenemos mucha información por sacar, les digo, una simple pincelada de lo que tenemos, de lo que hago yo dentro del área de antropología física. Nos estamos adentrando incluso ahorita con un proyecto de cementerios con los arquitectos y con los arqueólogos. Y entonces hay mucha información, hay mucho potencial que en algún momento pues habrá para darles ya datos más duros, ¿no? Pero les quise dar a entender o a que ustedes conocieran pues la importancia primero de un mejor lugar digno para poder trabajar. Este lugar nos va a dar una potencial para poder interpretar y poder trabajar más a gusto y eso nos va a fluir el cerebro, créanme que sí. Mejores condiciones, internet y demás. La importancia también de que las personas, la población en general haga sus denuncias, que se acerquen al INAH, que no le tengan miedo, que no digan, híjole, esto me van a quitar mi parcela, es que me van a quitar, me van a decomisar, ya no van a dejar de tener mi material, ¿no? Y es un trabajo que han hecho los arqueólogos, toda la parte jurídica y el centro INAH en Colima, y se han dado muchas denuncias, gracias a las cuales hemos recuperado mucha información, muchos materiales, tenemos ya el resguardo y la protección de ellos, además de toda la información que se puede recuperar y que se puede difundir, ¿no? El mismo colimense se está preocupando por saber quiénes son sus antepasados y cómo eran, y pues yo apoyo, si yo veo que algo está pasando, digo, no, desafortunadamente no todos, pero sí varios, si yo veo que algo está pasando y alguien está dañando mi patrimonio, mis materiales, que son míos, entonces yo le aviso a la institución que es la encargada de esto y van al centro INAH y hacen sus denuncias y ya nosotros vamos a hacer toda la investigación que se puede hacer. Digo, también otra de las cosas que hay en Colima, y no solo en Colima, en todos lados, esta delincuencia que también nos coarta mucho el poder salir a ciertas zonas, ¿no? O a ciertos lugares. Pero bueno, sacamos la información y sacamos el trabajo a como vamos avanzando. La parte de que cuestiones de lo que se conoce hasta el momento, bueno, que la mayor parte de los restos óseos recuperados y analizados dentro de las colecciones corresponden al sexo femenino, que dentro de las enfermedades más comunes tenemos sarro, caries, periostitis, que eso se puede asociar con condiciones de salud. Y digo, teniendo las fases, por ejemplo, saber cuál fase o en qué momento están siendo más afectadas. Y tenemos también las fracturas y las alteraciones culturales que también nos dan un límite, ¿no? de a qué fase podría corresponder. Ese es un trabajo que está en proceso, pero que también se puede hacer. Bueno, se está haciendo, pero bueno, le falta mucho, ¿no? Tenemos 11 años en el centro INAH y eso es lo que hasta el momento estamos y llevamos trabajando, ¿no? Creo que no sé si sería todo. Rosy, pues muchas gracias por esta visión panorámica
lo que hacen los antropólogos físicos y todo el asunto de los huesos en Colima. Me parece algo que es muy importante y poco conocido, ya lo habíamos comentado con otro compañero en estas pláticas, y el asunto de cómo el cuerpo, pues es un patrimonio, y como bien lo decías tú ahorita, ¿no? O sea, la importancia pues de reconocer que las personas, los habitantes de este país, los pueblos, quieren conocer cómo eran sus antepasados, de dónde venían, cuáles eran sus costumbres. Y bueno, pues yo creo que nos queda claro también con esta exposición que, pues cómo los huesos pueden hablar de la cultura anterior, ¿no? O sea, qué comían, cuáles eran sus enfermedades, cuáles eran las costumbres para el cuerpo. Y en ese sentido, bueno, me parece que hay otra cosa muy importante que has recalcado y que es pues la importancia que los gobiernos actuales están dando a todo el asunto burocrático y que pues muchas veces no es lo que concuerda con las necesidades de la investigación, o sea, ellos quién sabe qué necesidades tengan, pero no concuerda con las necesidades para encontrar, conservar, restaurar, investigar el patrimonio cultural y pues que lejos de ayudar, obstaculiza. Y obstaculiza un deseo que es, como bien lo mencionas, de los mexicanos, eso de que haya personas que trabajen de manera gratuita por conocer su pasado, es una manifestación clara del interés de la población, y que bueno, si los gobernantes se deben a la población, deberían de atender a eso. En este caso, Rosy, fíjate que hace poco oímos un comentario de algunas personas que desde una perspectiva decían que dejaran de hacer la diferencia entre los huesos de mujer y los huesos de hombre, en una postura, pues, en esta de las relaciones entre hombres y mujeres y de los demás géneros conocidos. A mí me gustaría que nos dijeras un poquito cuál es la importancia de diferenciar el que sean hombres o mujeres los que dejaron estos huesos. O sea, me queda claro, ya lo dijiste, por edad se pueden ver los, ¿cómo se llama? Pues las enfermedades, a qué edad morían y todo este tipo de cosas. Y me parece que está implícito en tu presentación cuál es la importancia de decir que son hombres y mujeres, pero me gustaría que lo hicieras explícito. Supongo que muchos vienen por estas cosas de vamos a ser todos iguales y para qué hacer las distinciones, pero bueno, o sea, seamos realistas, a nivel biológico somos diferentes, no hay de otra, o sea, nos cambiamos porque nos hacemos una cirugía o porque nos metemos hormonas o lo que sea, y entonces ahí nos cambiamos, pero una cosa es lo que yo creo que soy o me gustaría ser, y otra cosa es lo que biológicamente eres. Esa parte también te afecta a la forma en que desarrollas cierta actividad, ¿no? Y eso nos asocia, o sea, nosotros tenemos ahorita esa concepción porque estamos en el presente. No sabemos si en época prehispánica pensaban igual y decían, ay, pues no hay problema, ¿no? Todos somos iguales. Lo más seguro es que no, porque, bueno, por lo menos para época colonial, pues no era muy tajante, ¿no? E incluso pues, no nos permitían votar, ¿no? Lo clásico que muchos dicen. O sea, las mujeres son para la casa y los hombres para el trabajo, no hay de otra. Entonces, yo creo que esas son concepciones personales de este tiempo y no tendríamos por qué traspolarlas a la parte antigua. Esa es una. Esa es otra, es la parte biológica, la asociamos también con lo que estamos encontrando en la parte arqueológica. Nosotros podemos pensar que si encontramos un esqueleto completo, y tiene muchos malacates, va a ser una mujer. Nos pasó en el caso con el antropólogo, el doctor Jorge Arturo Talavera. Él excavó en 2000, bueno, no recuerdo exactamente la fecha, excavó en la colección de Escaposalco. Y me contaba, dice, nosotros cuando excavamos este entierro, nosotros jurábamos que era una mujer porque tenía unas cuantas materiales, agujas, malacates y o sea, todo para hacer, se dedicaba a la actividad del tejido. Y pues haciendo el análisis resulta que no, que era un hombre. Entonces,
también eso nos puede servir, porque entonces podemos saber que hay mujeres que tienen actividades relacionadas o que tradicionalmente se han relacionado con un individuo masculino, y hay hombres que se dedican a actividades femeninas. Entonces, más bien, creo que la concepción de que igualitarios y de qué actividad le corresponde a cada quien, pues ya es concepción actual, y nosotros lo que estamos haciendo es dando a conocer lo que los huesos nos están representando para esa época. Nosotros vamos a decir, esta mujer se dedicaba al hilado, o se dedicaba a sembrar, o se dedicaba a cazar, y este hombre se dedicaba a cuidar a sus hijos, porque eso lo vemos en el hueso, y eso no tiene nada que ver con las concepciones actuales, ¿no? O sea, nosotros estamos diciendo, esto pasaba en concepción actual, pasada. ¿Cómo lo vamos a transportar? Pues no podemos meter nuestra idea de igualdad y demás. Nosotros nomás vamos a decir, pues, son tantas mujeres se dedicaban a esto, son tantos hombres se dedicaban a esto, los niños incluían, ¿no? Si hacemos un análisis de ADN, las mujeres eran dedicadas a tal, o los hombres eran dedicados a tal, o se dedicaban a tal cosa. Todo en asociación con la parte arqueológica y lo que estamos viendo en el hueso. Entonces, esa es una parte que creo que nos debe quedar muy claro. Una cosa es lo que nosotros queremos ser, deseamos ser, y hacemos todo lo posible por hacerlo, a lo que nuestro cuerpo es, ¿no? Había una controversia muy sonada hace poco por las nadadoras trans, ¿no? Que ellas estaban concursando justamente con la natación en las mujeres y ganaban siempre los primeros lugares. Pues es que es lógico, por mucha hormona que te pongas, por muy mujer que te sientas, pues tu cuerpo es hombre y tus huesos son más robustos y tu fuerza es más robusta y todo, tuviste un cierto tiempo de crecimiento creciendo como hombre, entonces no tienes ventaja, aunque digan que no, tienes ventaja porque tu fuerza es mayor, ¿no? A la que podría tener una mujer. Y hay mujeres que pues sí, hacen pesas y son muy fuertes y demás, pero los huesos, te va a decir, sí era una mujer, pero una mujer muy fuerte, ¿no? Entonces, o sea, la objetividad de la investigación es qué estás encontrando, y ya la parte teórica, pues ya hay que, en otro momento, no puedes aplicarla a la cuestión prehispánica, por ejemplo, ¿no? En este caso. Eso creo yo, ¿no? Claro, pero sí es muy interesante porque, bueno, a través de esto de los huesos ustedes nos pueden decir, bueno, las mujeres se dedicaban a esto, el desgaste que hay en tal hueso representa que hacía este tipo de labores, y que las hacían las mujeres, o que este tipo de actividades los hacían, o este tipo de enfermedades lo tenían los hombres o las mujeres. Entonces, pues de alguna manera, como que es muy claro el asunto de cómo, como nos lo estás exponiendo, de cómo los huesos están representando aspectos culturales, sociales, económicos, de organización social, sí, difícil de conocer por otros medios. Incluso de ahí mismo voy a decir, a lo mejor no hay una asociación directa con la actividad para un sexo, ¿no? Que a lo mejor eso lo tenemos nosotros pensando, pero ¿sabes qué? En esta población las mujeres se iban y cazaban al mamut, ¿no? Y los hombres se dedicaban a hacer las cobijas de la casa, pero porque lo estamos viendo en los huesos, si no, pues no podríamos decir eso. Pues qué interesante, y bueno, me resta preguntarte, porque además tú pasaste por eso, el asunto de los contratos, ¿no? O sea, realmente, si es suficiente la planta de investigadores, y cómo ves ese asunto en relación precisamente con la demanda de la sociedad respecto a que se cuide su patrimonio, ¿no? En Colima somos muy pocos investigadores, creo que son 5 arqueólogos y yo soy solita de antropología física. Para toda la cantidad de las últimas colecciones que les enseñé, pues obviamente pues no son suficientes. ¿Qué necesitamos? Pues plazas, obviamente, de antropología física, porque además estoy hablando de antropología física que se dedican al análisis sociológico, pero hay antropólogos físicos que se dedican a comportamiento y que ven cocina y que ven otras cosas que también Colima tiene, pues, así, y vienen muchos antropólogos del centro, ¿no? Por ejemplo, la maestra Yesenia, la doctora Yesenia de la DAF, viene a hacer muchos trabajos para acá.
Entonces, sí nos hacen falta, ojalá y en algún momento nos abran plazas. Y la otra es, por ejemplo, yo lo que me he topado y me ha costado mucho trabajo es que, por ejemplo, un antropólogo físico diga, yo me voy a ir a Colima de contrato. Primero por las condiciones que ya sabemos, ¿no? Pues los salarios no son muy buenos, ellos tienen que venir a rentar, tienen que venir a pagar otras cosas. Y otra cosa que también me ha pasado es que muchos estudiantes no quieren irse lejos. Entonces yo me voy al centro, yo me voy ahí cerquita, Querétaro, Hidalgo y demás, pero pensar irme hasta Colima, o sea, son 10 horas de camino del centro, pues no tan fácilmente se acerca. O las colecciones de Occidente por eso también son muy olvidadas, no tan fácilmente alguien dice yo voy a ir a trabajar a Colima, ¿no? Entonces, pues afortunadamente hemos contado con casos que sí se han venido a trabajar y ya, pero pues no, la gran mayoría no acepta pues venir, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo una persona de contrato, pero no es antropóloga física, es una persona que me ha estado apoyando prácticamente desde que yo entré a Lina, así desde que me autorizaron presupuesto, y obviamente no tiene contrato de antropólogo físico, ¿no? O sea, y ella es la que me ayuda, o sea, ya le enseñé a limpiar huesos, ya le empecé a enseñar a restaurar, ya le enseñé a llenarse bases de datos y demás, porque nunca encontré a alguien que dijera un antropólogo físico, yo me voy, ¿no? Y pues obviamente los presupuestos pues tampoco te dan para decir, voy a contratar a 3 antropólogos, ¿no? Entonces, ese es otro detalle. Pero digo, mucho no solamente es, pues que necesitamos más presupuesto y más investigadores, pero también que el investigador le dé las ganas y el gusto por venirse, porque me ha tocado aquí personalmente gente de Colima que muy gustosos vienen y hay compañeros antropólogos físicos que de repente dicen, pues a mí me gustaría estudiar Occidente, pero está muy lejos, hace mucho calor, pero ¿qué me vas a dar? ¿No? Y pues híjole, pues no te puedo ofrecer más que los 3 pesos que me da Lina, ¿no? Muy entendible porque pues sí, tienen que. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, yo me acuerdo que cuando yo fui estudiante, decían, oye, ya hay posibilidad de que te vayas a analizar una colección en Guerrero. ¿Te vas? Pues págame el pasaje y yo me voy, porque yo quiero aprender, ¿no? Y muchos de nuestros compañeros nuevos, de las generaciones nuevas, no lo aceptan. Entonces, digo, no generalizo. O también se ha dado muchos de los contratados que me ha tocado escuchar, pues es que yo le voy a hacer el trabajo. O sea, ella tiene el trabajo y la investigación por lo que yo le estoy enseñando, porque el investigador no sabe. Yo soy el que le estoy dando los datos, yo soy el que recupera el material, yo soy el que, y pues ella ni siquiera me deja usar, ¿no? Entonces, esa es otra parte que a mí no me gusta, por ejemplo, de las partes de los contratados. Entonces, pues yo me acuerdo, no, a mi época, ¿no? Y aunque el arqueólogo el que me contrataran me dijera no puedes utilizar el material o nada más dame permiso de hacer mi tesis de ahí, pues eso no se iba gustoso, porque aprendías, porque te enseñaban, porque para entrar aquí necesitas aprender desde esta burocracia de los oficios, de cómo mandarlos, cómo hacerlos, cómo analizar una colección, cómo llegar ante tal circunstancia, qué vas a hacer. De repente, pues, esas herramientas no te las da la escuela. O sea, te dicen cómo se es un hueso, pero no te dicen, oye, si te llega a una tumba de tiro y ya está la máquina encima, ¿cómo le vas a hacer, no? ¿A quién tienes que ocurrir? ¿Con qué oficio tienes que mandar? ¿A dónde tienes que...? No, eso no te lo dan. Eso lo vas aprendiendo en el camino. Y mucho de eso se aprende gracias a nuestros maestros que nos dieron la oportunidad de pegarnos con ellos pagándonos el pasaje. Muchos estudiantes no lo hacen, tristemente. Sí, pues sin duda estás tocando o poniendo en la mesa un asunto que es muy complejo, ¿no? Porque pues está por un lado la parte administrativa, la financiación, los propios investigadores, las personas contratadas y demás, en donde pues te encuentras con diferentes posturas y demás, ¿no? O sea, esto que dices, por ejemplo, de los oficios, pues eso tendría que hacerlo la parte administrativa, pero curiosamente la planta de administradores en el INA ha crecido
pero el trabajo de administración para los investigadores también ha crecido, o sea, muchas de las cosas que antes se hacían por parte de la administración, ahora las tiene que hacer el investigador. Y bueno, sí es cierto lo que dices de que luego hay personas que se resisten a participar a manera de aprendizaje, pero también es cierto que hay compañeros que no les dan crédito a los contratados. Sí, no sí, de todo. ¿No? Y entonces, pues sí, ahí, luego por eso me parece que es complejo el asunto. Y bueno, para terminar nada más, o sea, has dicho que sí te han dado financiamiento. Mi pregunta es si el financiamiento que te dan es suficiente y si ha crecido o decrecido. Mi financiamiento ha decrecido, como todo. Hubo un momento, 1 o 2 años que no me dieron, un año me parece, que no tuve para poderle pagar a la persona que me apoya, al que tengo lista de raya, pero no sé si sea cómo lo manejo, la cantidad de materiales o no tengo idea. Yo no siento que me haga falta como tal dinero, ¿sí? Tal vez sí, por ejemplo, para hacer algunos análisis de ADN o de datación, pero me he topado más, por ejemplo, con problemas del mándale al consejo y que te autorice y que regreses y que no sé qué, a que en el mismo centro me digan, sabes que este año te doy para 3 muestras y el próximo te doy para otras 3 y el siguiente te doy para otras 3, ¿no? O sea, me he topado más con trabas administrativas, porque creo que son trabas administrativas, que que como tal en presupuesto. Sí, tal vez digo, o sea, sí, si tú haces y tienes presupuesto, pues puedes hacer miles de cosas más, pero también, pues, te enfrascas en muchas cosas y entonces no, tampoco puedes abarcar tanto. Entonces, más bien necesitaríamos otro antropólogo que se dedique a hacer esta parte y así como, ¿no? Cada quien concentrarnos en diferentes áreas y entonces sí, avanzamos en más. Y eso sí que me gustaría decir también de la parte administrativa, es que mucho está centrado en el centro, otra vez volvemos, porque por ejemplo en mi centro de trabajo, digo, a lo mejor van a decir que los amo mucho y que los quiero mucho, pero el administrador llega a las 8 de la mañana, 7:30, y se va hasta la tarde, y y el ayudante está ahí pegado a la máquina, oye, necesito esto, y ya le hablé, ya hice, ya puse, ya no sé qué. Son 2 personas, no somos muchas personas, dos personas en la área administrativa que hasta el momento, por lo menos conmigo, saben que necesito que me consigan y que me muevan, no sé, que pueda comprar tal cosa y buscan la forma de ayudarme. O de decirme, ¿sabes que sí o no? O mejor haces sí, mejor hazle de otra forma, o en lugar de, por ejemplo, quiero cajas y en lugar de cajas, pues si a ti no te alcanza, pues yo veo si yo de aquí de mi presupuesto te puedo comprar, ¿no? O sea, desde que yo llegué, a mí me dijeron, yo no tenía presupuesto, ni idea tenía de que había que meter un proyecto para que te dieran presupuesto y ellos me dijeron, a ver, ¿qué necesitas? No, pues cajas, plumas, lápices, ahí están tus cajas, tus plumas, ¿no? Y ya después ya me enteré que había que hacer un proyecto, meterlo al zip y hacer todo el relajo de las cuestiones de validación y demás, y ya pues lo vas aprendiendo, ¿no? Pero sí, mucho es la parte administrativa, pero en el centro, muchos centros sin los que estamos sobre todo más alejaditos, no estamos tan beneficiados, ¿no? Porque me ha tocado saber de algunos centros que dices, híjole, pues yo le digo a la secretaria que me haga el oficio, pero pues aquí tenemos una secretaria para todo el centro, ¿no? Y prácticamente es la secretaria del director, pues, o estás con haciendo oficios y teniendo llamadas, o atiendes a los otros investigadores, ¿no? Y cuando hay muchos centros de trabajo que sí tienen 2, 3 secretarias, ¿no? Entonces, todo está muy centralizado. Pues yo creo que el administrador trabaje así en su centro es excepción, ¿eh? No sé qué tantos centros, porque no sé de todos, pero sí las quejas respecto a los administradores son muchas por parte de los compañeros de las diferentes zonas, entonces yo creo que eso es una gran ventaja que tienen ustedes.
Y bueno, lo que tocas es algo muy, muy importante porque, pues sí, el problema del centralismo en el país, pero en esta institución, es fuerte porque además, pues, el país es muy variado, las directrices que se dan desde el centro luego no aplican, el asunto este de la administración federal de que no se puede comprar de la partida 3000 porque, o sea, a mí me tocó que yo salí del INA con la computadora de escritorio que tenía, era creo que de 1990, porque no te permitían comprar computadoras nuevas, sino que las tenías que reparar, y pues había unas que ya no se podían reparar o que era mucho más caro repararlas que comprar una nueva, pero bueno, pues la Administración Federal dice eso sin conocimiento, ¿no? O sea, sin conocimiento real de lo que está pasando, como en muchas otras áreas, pues, pero en este caso supondría que esperamos otras cosas. Sí, actualmente, por ejemplo, no podemos comprar USB, no podemos comprar una memoria que pues es, oye, pues es lo que necesito, ¿no? Necesito una memoria para poder transportar mis archivos de un lugar a otro, ya no, la memoria que me diste en la computadora que me diste ya no cabe, entonces necesito sacar para poder, ¿no? Un regulador, que no sé, cosas que de repente dices, híjole, pues es de lo mínimo que necesito y no lo puedo comprar. Sí, son cosas absurdas de la administración que se supone que a eso se dedican y que no conocen realmente lo que pasa. Rosy, pues muchísimas gracias por compartirnos tu trabajo, tu entusiasmo, tu compromiso, como muchos otros compañeros investigadores. No sé si quieras agregar algo. Pues agradecer esta parte, esta opinión, yo sé que hay, como dices, temas muy álgidos y que a no todos nos ha ido igual, si de repente a algunos les va mejor, otros nos va peor, no sé, así y a lo mejor muchos estarán de acuerdo con lo que expuse de muchas cosas y otros no, pero bueno, estamos en un ámbito antropológico que justamente eso está para eso, ¿no? Para discutir y para muchas cosas. Lo importante yo creo es tomar lo mejor de cada cosa, tener conocimiento de lo que a mí me sirve y a los demás, pues ya en otro momento se verá. Pues de nuevo, muchas gracias. Nos despedimos y los esperamos el próximo jueves en Jueves de Investigación en el INA. Hasta luego.